Saludos amigos televidentes, de nuevo bienvenidos a su programa Actualidad Preventiva. Como ustedes saben, nosotros de manera particular y este programa Actualidad Preventiva ha dedicado mucho tiempo a los temas de la educación nacional y de la educación internacional. ¿Por qué? Porque hemos estado preocupados por la calidad de la educación, por la calidad de los estudiantes, por la calidad de los profesores, en fin, por la calidad de la educación. Y realmente efectivamente es un tema que debe preocuparnos a todos. Nosotros hoy vamos a hacer un programa muy especial con mi hijo mayor, mi primogénito, que sería un programa de padre a hijo. Mi hijo se llama Kelvis Terrero Encarnación, ingeniero de profesión, graduado de la Universidad INTEC, y con él vamos a conversar sobre temas de educación en su vida y su trayectoria profesional. Hola Kelvis, ¿cómo estás? Bien, bien. Agradecido de estar en el programa, compartiendo con usted, definitivamente. Bien, Kelvis, vamos a hablar de la educación. Vamos a comenzar con la parte del bachillerato, vamos a decir, que diríamos que es la etapa en la que uno puede definir que un estudiante puede proyectarse a una carrera profesional. Tus inicios en el bachillerato fueron en el Colegio Cristóbal Colón, que fue donde tú estudiaste del kinder, ¿no? Que fue el colegio en el que yo estudié también, que estudió nuestro amigo Leonel Fernández, que se hizo bachiller ahí y también fue el profesor, y que el director y propietario era Luis Encarnación Nolasco, tu abuelo, papá de tu mamá, Cintia María Encarnación. Queremos que tú nos digas tu experiencia en esos 4 años de bachillerato, en ese colegio, que era un colegio sui generis, o diferente a todos los colegios que nosotros, eso te lo digo yo como estudiante, a todos los estudiantes, en todos los colegios que había en la capital. Cuéntanos tu experiencia. Muy bien, era de muy alta formación, era o ciencias o física, o educación física, muchos estudiantes, era compartir, las clases eran bien, los profesores eran muy calificados, era una donde había mucho respeto de los estudiantes, tanto a los estudiantes como a los profesores, y todos los que eran egresados del colegio seguían en lo que era la universidad. Era muy fuerte la clase, y basado en todo lo que eran egresados cuando hablaban de eso, de todo lo que tenía que ver con esa formación que había de grandes profesores. Y ya usted mencionó de egresados como Leonel Fernández, mi abuelo, que era el profesor Len, que luego fue abogado, estudió en la UTE, y era una formación bastante fuerte. Los exámenes eran largos, grandes cuestionarios, era algo de una formación muy fuerte. También había debate con otros colegios. Sí, habían careos internos, después competencia, tanto deportivas como a nivel académica, y siempre se ganaba mucho concurso, incluso con colegios de grandes nombres, porque cuando tú iba al Colegio Cristóbal Colón, entendían, bueno, iba a competir para no mencionar nombre, iba a competir con tal o cual colegio. Decían, no, eso va a ser muy fácil que pierdan, y tan pronto ganaban, se daba a conocer más y más en las diferentes áreas del país. Tu abuelo, Luis Encarnación Nolasco, que fue un matemático, digamos, innato, que inclusive escribió libros de texto en la República Dominicana. La geometría plana. Geometría plana y también trigonometría y muchísimas otras cosas más, y de álgebra. Pero nosotros tenemos una particularidad, y yo creo que ustedes como estudiantes nos digan, de que las clases eran muy prácticas. O sea, no eran tanto el libro, o sea, que las prácticas eran, aunque el colegio no tenía ni siquiera un patio, sino que estábamos prácticamente en la calle, pero se le daban las clases donde tú podías, por ejemplo, la gente decía 1 metro, una tabla que mide tantos metros, la gente nunca ni siquiera veía 1 metro, pero en el caso de Cristóbal Colón, teníamos el metro, teníamos la unidad de medida, todo, para que realmente uno pudiera pensar que estaba viviendo el momento. Claro, los dibujos, los estudios de casos era bien práctico. Se discutían los temas, tanto en lo que era la teoría como la práctica. En las aulas se ponía de una forma redonda donde todos podían participar. Se ponían a competir diferentes cursos dependiendo del tema. Si el tema era algo que en varios cursos se daba, ponían a hacer los careos,
y se creaba un ámbito de competencia donde todo el mundo quería ser, o vamos, tanto mejor como demostrar que todo está bien. Y era muy didáctico, era muy práctico y siempre había un nivel de competencia, claro, de manera en el nivel de educación y todos siempre en el recreo hablábamos de que mi grupo le va a ganar al tuyo, el mío le va a ganar al otro y se mostraba un ambiente de aprendizaje. Bueno, te graduaste en el Cristóbal Colón, ya sabemos la experiencia, esa competencia entre colegios, esas clases prácticas, como yo también la viví en mi momento, pero ya muchos años más atrás. Sin embargo, el colegio no cambió, el colegio siempre siguió avanzando. Y Luis Encarnación era una persona visionaria, que estaba siempre adelantado en el tiempo. Eso estoy totalmente de acuerdo con eso. Inclusive, cuando murió, lamentablemente y trágicamente, A destiempo. el profesor Leonel Fernández, que fue el que le dio el panegírico, hablaba de su condición de matemático innato. Y que el que no aprendía matemática con Luis Encarnación, decía Leonel Fernández, no aprendía con nadie. De verdad que él hacía fácil lo que era difícil. Claro. Eso es así. Ahora, cuando pasa y te gradúa, entonces decide entrar a una universidad y entra a una universidad dura en la República Dominicana, catalogada a nivel internacional con un buen ranking. Y es la Universidad INTEC. Y ahí fuiste a estudiar Ingeniería Electrónica de Comunicaciones. Te pregunto, ¿cómo fue la entrada? Si había calificación, si había exámenes para entrar, porque es una universidad muy difícil. ¿Cómo es ese proceso para primero, antes y después ver cómo fueron las clases? Sí, ya eso fue en el año 1997. Debidamente, sí, había un proceso de admisiones donde te daban un examen para evaluar si en realidad para la carrera que tú querías aplicar era para la que tú podías seguir o no. Entonces, habían evaluaciones psicológicas donde veían si tú en verdad dabas para eso o no y te daban orientaciones. Eran considerados difíciles, definitivamente. Y en ese tiempo INTEC era, básicamente, si tú querías estudiar ingeniería electrónica, eléctrica, industrial, civil, todo lo que era ingeniería, uno miraba lo que era INTEC. Entonces, otra rama, la gente identificaba las otras universidades, pero INTEC, en lo que era ingeniería, uno siempre pensaba en lo que era INTEC y siempre te decían, no vaya ahí, que es difícil. Pero si tú haces el examen y pasas y eres admitido, entra. Y entonces se mete, trimestres eran de 3 meses. Tras trimestre tú ibas viendo lo que era lo fuerte que era lo básico y ya cuando entras en materia, en lo que era el asunto práctico, ya adentro de lo que era la carrera, tú ibas viendo cada vez más por qué la gente decía que era difícil o no, pero era más lo bueno que era la universidad. O sea, y a través de completar la carrera, después que tú ya sales, ve lo valiosa que es, se graduó en INTEC. O sea, INTEC tiene el nombre bien claro, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y lo que vale ya cuando, a pesar de que fue a lo mucho tiempo, ya lo que vale cuando tú aplicas a una universidad fuera en Estados Unidos, tú pones tu diploma y tu información, cuando ellos hacen las investigaciones, es una universidad avalada Sí, pero antes de llegar a esa parte internacional, me gustaría que tú nos conversaras, en realidad, el nivel de la educación que ustedes recibían de esos profesores, de esos académicos, y te lo digo porque al principio hablaba del problema de la calidad del profesor y de la calidad del estudiante, pero esos profesores de ustedes, ¿cómo eran desde el punto de vista de la formación, de la educación, cómo impartían esa docencia? Porque era tan acelerado también, Sí. era muy fácil. Inclusive yo recuerdo como ahora que ustedes duraban como mucho una semana de vacaciones. No importa la fecha que fuera, como mucho una semana de vacaciones, porque era constante. Sí, era como le digo, mientras normalmente las otras universidades, lo normal, semestres, eran 3 meses. Y entonces era bien acelerado. Eran programas donde había muchas prácticas, había muchos exámenes. Completar esos procesos en 3 meses, ya con eso tú comenzabas y decías, bueno, en 3 meses. Me imagino que hicieron su análisis para ver cómo el programa en 3 meses era de completarse,
pero tú veías el pensum y todas las materias que habían, y algunas materias eran que la daban solamente una vez al año, que tú sabes que si por ejemplo, no la pasaba, sabes que cuando lo podía volver a coger en un año, podía prácticamente atrasarse un año. Era bastante avanzado, incluso cuando teníamos tareas, nos juntábamos en grupo y amanecíamos, porque había que hacerlo. Si tú no lo haces, incluso la mía que era electrónica, habían, como dije antes, materia que si tú no la pasabas este año, ya la venía a coger el año que viene. O sea, que era que tú o la pasas ahora o te puede básicamente atrasar un año. Y había también problema ahí de que si tú no llegabas a un nivel de logrado, vamos a decir, como Si no mantienes un nivel, el índice académico, el índice académico tenía diferentes categorías de o suspensión o simplemente te pueden llevar a las áreas para qué te está pasando, como te ayuda. una ayuda o una consultoría. Eso, tengo entendido que eso se ha mantenido en INTEC. No sé si tú le has dado seguimiento a tu universidad con el tiempo, relacionado con la calidad y cómo se ha mantenido eso versus lo que ustedes vivieron en su momento. Tengo entendido, basado en conversaciones que he tenido con egresados y nuevos egresados que son de las nuevas generaciones, que se ha mantenido. Incluso hay mucha participación de los estudiantes, siendo el presidente del grupo de estudiantes y concursos que ellos hacen para lo que ya es maestría. Incluso me han dicho que ha crecido bastante ya en nivel de tecnología, a pesar de que ellos siempre han tenido las otras áreas como la medicina y como mercadeo y administración, pero me han dicho, incluso estuve hablando con un dentista y me dice que la universidad a nivel de lo que es medicina está bastante avanzada, que incluso ellos cuando van a maestría, si son de INTEC, ellos le hacen una evaluación, pero saben cómo viene la formación, que antes si era medicina se hablaba de otras, pero ahora dicen que la medicina está bastante avanzada en INTEC, donde los egresados entran a la maestría y ya están preparados. En el momento en que fuiste a la universidad, existían otras universidades como la UAS, la Universidad Nacional Puertorriqueña, que fue mi alma mater, la APEC, la Pucamaima. ¿Por qué decidiste INTEC? Nosotros, tus padres, tu mamá y yo, nunca te dijimos, mira, ve a esta universidad. ¿Por qué decidiste primero esa carrera? Y pues nosotros somos contadores públicos, tu mamá y yo, pero tú fuiste a ingeniería. ¿Por qué decidiste ingeniería y por qué decidiste a INTEC? Al inicio, en el momento de evaluar lo que era la carrera, al decidir que me gustaría la electrónica y comunicaciones, empecé a hacer los análisis y de una vez pusieron INTEC como principal. Fui, analicé la universidad y vi algunas otras. Estaban más avanzadas en lo que era la ingeniería electrónica y eléctrica. Entonces, con su nombre de Instituto Tecnológico, primero empecé ahí. Y entonces después recopilé informaciones de otras y no había competencia en lo que era esa carrera. Entonces yo decidí por la electrónica y ver lo avanzado que estaba y hablar con algunos otros amigos que ya habían comenzado. Me decían que era muy dura y que ahí si entraba iba a aprender y que iba a hacer, aparte de aprender lo teórico, iba a haber mucha práctica. Y no dudé en aplicar y ni siquiera aplicar las otras. Nosotros tuvimos una entrevista en el programa de Julio Jacín, Revista 110, con un catedrático de INTEC, donde él nos decía de la lamentable situación por la que está atravesando la educación o los estudiantes en sentido general, y no escapa a INTEC, aunque lógicamente la rigurosidad con que INTEC tiene su formación y sus programas limita un poco a los estudiantes, que el estudiante que no esté preparado para pasar no va a avanzar. Claro. Y nosotros estamos diciendo constantemente que antes era muy difícil entrar a una universidad. Por ejemplo, yo, cuando fui a la Universidad Nacional Puertorriqueña, que fue producto de una beca de Indus Papel, porque no teníamos dinero para pagar lo que costaba, y en ese momento era 30,000 pesos mensuales, pero fue en el 75. Pero realmente veíamos que era muy difícil entrar. Inclusive en la UNPU había un examen de admisión. Y nosotros tuvimos que tomar ese examen de admisión. Y el que no pasaba ese examen de admisión, que lo publicaban en los periódicos, no entraba. Y yo digo que ahora es al revés. Ahora entra todo el mundo y sale todo el mundo. Antes entraba un grupo y salía menos de ese grupo que entraba. La calidad del estudiante, y comenzaba, fíjate que en el comentario inicial
yo comenzaba a hablar sobre este problema que nosotros tenemos que hay ahora entre los estudiantes, los profesores, porque si los profesores se queman en en los mismos exámenes que le dan a los estudiantes, ¿qué vamos a tener? Y hablaba en el caso también de mi nieto Ariel, que decía que él sabe más inglés que el profesor de inglés. O sea, es una cosa bastante difícil, pero decía, mira, tienes que tener cuidado porque tú puedes tratar de pensar saber más que el profesor, porque el profesor puede tomar represalias, aunque no debería ser. No. Pero eso es lo que hay. Entonces, con ustedes compitiendo, como decía, como compitaban en el colegio, competían en la universidad y miraba lo que había en otras universidades, y ustedes se juntaban con grupos, amigos, compañeros que eran del colegio quizás, y estaban en otras universidades, y ustedes ahí hacían esas comparaciones. Tú podías analizar, Kelvis, de que real y efectivamente había un problema de la calidad en ese momento. Puede que dependiendo de las generaciones, puede que en el tiempo más atrás eran más competitivas. O sea, que vamos degradando. Básicamente. Sí. Puede que ahora sea un poco más fácil, sin mencionar las universidades específicas, claro. Pero puede que ahora sea más fácil y basado en lo que dijo el profesor, cuando tú tienes un problema que los mismos profesores, independientemente de donde están fallando la prueba que le dan a los estudiantes, a nivel de colegio, a nivel de universidades, no estamos tan bien. Pero creo que en la época mía era más competitivo y los profesores eran más preparados, basado en lo que ha dicho la historia. Porque no es que yo he analizado los profesores, pero basado en lo que ha dicho la historia, generaciones tras generaciones, los estudiantes han visto más, tanto los estudiantes como la universidad han visto más un negocio. Y incluso en la calle tú andas y dices, no, ya un negocio, ya entrar es fácil y si tú pagas tu cuota, tú no está garantizado, pero es más fácil entrar. Y más fácil salir. Definitivamente. Y eso ha degradado un poco lo que es la educación y eso nos pone mal. De hecho, inclusive antes de la pausa, de hecho, Kelvin, el mismo tema de antes, que antes había que presentar un trabajo de grado, tu tesis. Pero además de hacer tu tesis, tu libro, ¿verdad? Entonces la universidad te exigía que tú tenías que presentar ese trabajo de grado con unos jurados. Y ahí había, yo me tocó en la Universidad Nacional Puertorriqueña, como profesor también que fui después que me gradué, de lidiar con muchos temas de eso. Y eso nosotros éramos muy duros. Ahora es más fácil, porque entonces hace un monográfico y qué sé yo cuándo, y viene, va, y ok, entre grupos de amigos, y pasó y se fue. Y profesional. Yo te lo digo porque yo evalúo a estudiantes que salen recientemente y que tú vas a entrevistar para un trabajo y tú notas la falta de calidad. Pero lógicamente es un tema que no podemos uno nada más que expresarlo y pedir que la educación se centralice en cambiar. Además de que como la evolución, tanto como ayuda, a veces desayuda, ahora tú tienes un Google, donde en aquel tiempo tú ibas más a la biblioteca y tenías que leer y releer para preparar una presentación o un trabajo. Ahora tú te la buscas y además te dan formato de cómo presentarla y a veces, lamentablemente, puede que no la lean, puede que no la lean para presentarla. Entonces ahora tú tienes demasiadas herramientas y tú dices, en vez de dedicar una semana para estudiar algo, yo lo busco en 2 días en Google y tengo la información. Eso puede ir creando, dependiendo cómo se usa la información. Pero sin embargo, brevemente, y hablaba un programa con Lenin Herrera, hablando de la memorización, porque antes los estudiantes memorizaban. O sea, es como te dice, me voy a hacer ¿cómo se llama? No es plagio, pero es memorizo esto, me lo aprendo de memoria y lo voy a recitar para eso. presentarlo. No, ahora necesariamente, porque si tú tienes la información ahí y tú puedes adaptarla para no ser plagio, pero lo haces y te la aprendes, quizás puedes hacerlo más fácil. Además, participación en clase. Pero nada, vamos a hacer la primera pausa. Estoy conversando con mi hijo, Kelvis Terrero Encarnación, ingeniero electrónico de comunicación, que está radicado en los Estados Unidos ya hace un tiempo y vamos a hablar de eso, precisamente de eso, para ver cómo fue esos pasos también de su vida profesional en República Dominicana cuando se graduó y por qué decidió irse a los Estados Unidos. Y después vamos a ver también en qué él está o en qué ha estado en los Estados Unidos, cómo uno progresa y cómo uno pierde un cerebro en la República Dominicana y cómo se pierden cada día cerebros de República Dominicana preparados porque no tenemos quizás una plataforma primero de trabajo, de oferta de trabajo con buena rentabilidad o competitiva que hace que los estudiantes buenos se puedan ir o se van a otro país. Pausamos y seguimos en Autoridad Preventiva y no olvide de suscribirse a nuestro canal y darle la campanita para recibir
a notificaciones de otro programa. El Banco Central de la República Dominicana reitera que son falsas las informaciones que circulan en las redes sociales sobre una nueva supuesta plataforma de inversión. La institución recuerda que todas sus disposiciones las hace de público conocimiento a través de su página web, sus redes sociales y los medios de prensa de circulación nacional. No te dejes engañar, protege tus datos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.